Hola, en casa de herrero asadón de palo, dice el refrán, y acá se aplica. Experto en temas de geopolítica como lo soy y siendo colombiano de nacimiento y sin embargo no había trabajado temas de Colombia. He preparado por lo tanto una serie que he querido llamar Geopolítica de Colombia y para ello voy a trabajar dos enfoques. Uno, voy a hacer una apreciación geopolítica general en este video y en un siguiente video, en un futuro video, voy a hacer una apreciación geoestratégica. Este segundo video es muy importante también, al igual que este, porque cuando hablamos de apreciación geoestratégica nos adentramos en el estudio, en el detalle del terreno colombiano, sobre todo para analizar corredores estratégicos y corredores de movilidad, los cuales son tremendamente importantes para conocer y comprender todavía más la conflictividad que nos ha afectado durante casi 200 años. Pero entrando en materia en el video actual, que tiene que ver con apreciación geopolítica de Colombia, entremos en materia y entremos en materia con lo básico, recordando un poco a Zbigniew Brzezinski cuando él habla de pivotes geopolíticos. ¿Qué es un pivote geopolítico? Aquel territorio que sirve de bisagra, sirve de enlace entre dos o más regiones. Un ejemplo típico de pivote geopolítico que nos da Brzezinski es Turquía. Turquía es el espacio geográfico, la península de Anatolia, es el espacio geográfico que permite enlazar Europa con Asia y de cierta manera Europa con África por vía terrestre, o mucho más puntualmente Europa con el Medio Oriente. Este lugar de bisagra, de conexión entre dos o más regiones, le ha dado a Turquía un protagonismo en el sistema internacional como potencia regional, cuando menos desde el siglo XV. Eso es lo que producen los pivotes geopolíticos, tener una vocación para ser potencia, cuando menos potencia regional. Colombia, cuando uno mira este mapa, cumple esa condición de pivote geopolítico a la hora de enlazar América, el conjunto de América del Norte y América Central con América del Sur. Claro está, obviamente el tapón del Darién ofrece unas dificultades materiales tremendamente importantes, pero más allá de eso, Colombia con esta posición central tendría la potencialidad de convertirse en un pivote geopolítico regional para el continente americano. Adicionalmente, esta posición central que tiene Colombia, que es tremendamente apetecida en términos geopolíticos, le permite a uno encontrar cuál es el espacio donde por naturaleza tiene que ejercer una influencia o debiera ejercer una influencia geopolítica. No se puede ejercer influencia si se ocupa una posición periférica. Se ejerce influencia cuando se ocupa una posición central. Por lo tanto, los estados que quieren tener algún tipo de protagonismo, sea regional o sea global, lo primero que hacen es identificar dónde son centrales, definir esa región, esa área donde son centrales y donde están llamados entonces por vocación a proyectar poder. En ese sentido, a nivel continental, Colombia estaría llamada a ser protagónica, a poder proyectar poder hacia todo el continente. Y en la parte marítima, otro tanto. Cuando uno mira el Mar Caribe, recuerden ustedes que el Mar Caribe no incluye el Golfo de México, eventualmente en este mapa en términos muy simples, el Mar Caribe llegaría hasta la península de Yucatán y Cuba de ahí hacia abajo. Colombia tiene una condición bien interesante, Colombia es el país que más territorio marítimo tiene. Aquí se ven las fronteras, se ven los territorios marítimos en este mapa y podemos ver justamente que Colombia es el país no solamente central en el espacio, en un espectro geográfico, sino también central y que más territorios marítimos tiene. No sería un central débil, sería un central fuerte, al menos en el plano territorial. Si miramos este mapa, entendemos que esta posición le permite a Colombia ejercer influencia directa e indirecta sobre varios países en el Mar Caribe, si así lo quisiera. Por ejemplo, influencia directa con los países donde tiene frontera, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, Venezuela, de manera directa. Y de manera indirecta, con aquellos donde no alcanza a llegar geográficamente, pero la posición central le da a Colombia una prevalencia en todo el espectro del mar, como por ejemplo influencia sobre Belice, influencia sobre Islas Caimán, influencia sobre Cuba, influencia sobre Islas Turcas y Caicos, influencia sobre Bahamas, lo cual le da a Colombia una proyección directa o indirecta, cuando menos en la porción central y en la porción occidental del Mar Caribe, no tanto en la porción del Caribe oriental. Allí obviamente Venezuela estaría en la mitad y pues impediría que Colombia tenga una influencia más allá de las aguas venezolanas, así sea de manera directa o indirecta.
Recuerden ustedes que lo dije hace un momento, la posición central es la que nos define dónde debemos proyectar poder, dónde tenemos potencialidad. Y Colombia, con lo que hemos visto hasta ahora, tiene potencialidad en la parte continental y en la parte marítima. Incluso en el Océano Pacífico ocurre otro tanto. Si bien la forma del continente deja a Panamá y deja a Ecuador con alguna pequeña ventaja geopolítica en el mar, eh, si Colombia quisiera proyectar poder hacia el Océano Pacífico y si Colombia quisiera determinar incluso una salida mucho más contundente, pudiera aprovechar esa posición central y limitar de cierta manera las aspiraciones geopolíticas de algunos de sus vecinos allí. Pero volvamos al Mar Caribe y entendemos entonces esa posición central que tiene Colombia y dónde estaría llamada a ser el gran líder regional, al menos en esta parte del continente americano. Vamos ahora, sin embargo, al estudio de los mapas y al estudio de la comprensión espacial del territorio. El mapa a la izquierda, el mapa mucho más pequeño, es el mapa con el cual muchos de nosotros nos criamos. Era un mapa donde nos mostraba la Colombia con su geografía física, las tres cordilleras, sin precisar eventualmente los territorios de la Orinoquía ni de la Amazonía necesariamente, sino mostrando una gran zona verde. Pero lo curioso de este mapa es que nos mostraba a San Andrés y a Providencia en unas cajitas, como si no existiera la gran extensión que tenemos en el Mar Caribe y estas cajitas estuvieran ahí, pegaditas de la costa Caribe, pegaditas de Cartagena, a tiro de cañón de Cartagena. Les confieso que cuando yo era adolescente y tuve la primera oportunidad de ir a San Andrés, yo me sorprendí muchísimo porque yo no tenía la dimensión del territorio colombiano en mi cabeza. Para mí, San Andrés y Providencia estaban en unas cajitas, unas islas que vivían en unas cajitas al pie de Cartagena. Después de volar varias horas, es que uno tiene la conciencia, la noción de esa extensión del Mar Caribe. Obviamente estos reparos los recoge, entre otras cosas, la CCO, la Comisión Colombiana del Océano, y construye uno de los mapas, a mi modo de ver, más completos que tiene Colombia, que es el mapa de la derecha. Este mapa ya nos ofrece cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos muestra la Colombia marítima. Nos permite entender que esa Colombia marítima es alrededor del 44 y un poquito más por ciento del territorio colombiano. La parte continental sería el 55 y un poquito más del territorio colombiano. Y también nos muestra los límites, cuáles son los tratados que han demarcado cada límite. Entonces, en este mapa encontramos con precisión el año del tratado, quiénes firmaron los tratados y con quién está limitando ese tratado. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí o haciendo una lectura mucho más aguda este mapa, que reitero, para mí es uno de los mejores mapas que hasta ahora se han hecho sobre Colombia, de los más completos, tiene dos grandes limitaciones este mapa de la CCO. El primero, que en la parte continental deja de cierta manera por fuera la Colombia fluvial. Si incluyéramos la Colombia fluvial, que es tremendamente importante porque es la que nos conecta con toda la Orinoquía y con toda la Amazonía, si incluyéramos la Colombia fluvial, Colombia terminaría siendo más agua que tierra. Por lo tanto, ese 55% de la parte continental disminuiría y el 44% y un poquito más se incrementaría significativamente, incluyendo la Colombia fluvial. Esto ya nos diría que si queremos tener un desarrollo geopolítico, Colombia tiene que mirar a sus mares y a sus ríos. Reitero, porque los ríos son las grandes avenidas que comunican a la Colombia andina con la Colombia de la Orinoquía y con la Colombia amazónica. Allá no hay carreteras, allá no hay trenes. Satena hace un gran esfuerzo desde el aire, pero justamente es a partir de los ríos donde se puede integrar el país. Entonces, es imposible pensar geopolíticamente a Colombia sin pensar justamente en los ríos como esas venas, esas grandes autopistas en la parte de Colombia continental. Pero la segunda limitación que tiene este mapa, y no es a propósito, obviamente no, es que nos sigue mostrando a Colombia como si fuéramos un país bidimensional, bidimensional. Y sin duda alguna no lo somos un país tridimensional e incluso me atrevería a decir que tetradimensional. ¿De qué manera? Para mí, Alexander Montero, el mapa colombiano, el mapa que se debiera enseñar en todo nivel, en nivel de educación secundaria, a nivel universitario, a nivel posgradual, de nivel maestría, a nivel doctorado, el mapa oficial de Colombia debiera ser el siguiente, debiera ser este.
Este nos muestra la Colombia real. Este nos muestra una Colombia tridimensional, incluso ni siquiera tridimensional, tetradimensional, con 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? La Colombia del subsuelo y del lecho marino. Eso es Colombia, el subsuelo es Colombia, el lecho marino es Colombia, y a veces se nos olvida. En segundo lugar, la segunda dimensión, el mapa de la superficie continental de las islas del mar territorial y la zona económica exclusiva, toda la parte marítima, junto con la parte continental y la parte insular, evidentemente. La segunda dimensión, que es la que usualmente nos muestran los mapas. La tercera dimensión, ¿cuál es? La Colombia del espacio aéreo y del espectro electromagnético. Incluso hay una definición muy interesante del espacio aéreo que cuando hay territorios marítimos supera la parte continental y se acopla un poco a esa definición de las 12 millas de mar territorial. Ese es el espacio aéreo y el espectro electromagnético colombiano. Ahí también Colombia existe y eso también es territorio colombiano. Y por último, en estas tres iniciales, tres dimensiones, estaría la Colombia geoestacionaria. Geoestacionaria. En el espacio. Allá también es territorio colombiano. Ahí también tenemos un pedacito de Colombia allí en el espacio. Entonces es subsuelo, superficie continental, espacio aéreo y espectro electromagnético y la Colombia geoestacionaria. E incluso pudiéramos agregarle una más, casi para que fueran 5 dimensiones. Y es la dimensión de Colombia en el ciberespacio, el punto .co. El punto .co es nuestra firma digital. Ningún otro país firma con el punto .co, es Colombia. Entonces, en tiempos donde la globalización tecnológica es tan importante y el ciberespacio es tan importante, ese punto .co también es nuestra huella, también es nuestro mapa. Este es el mapa real de Colombia, un mapa de subsuelo, de lecho marino, superficie continental, de islas, de mar territorial, de zona económica exclusiva, de espacio aéreo, espacio electromagnético, órbita geoestacionaria y el punto .co. Esa es la Colombia real. No, y me regreso un poquito, no esta Colombia, que es la Colombia bidimensional, que solamente le enseña a uno a ver lo que está por encima del agua y por encima de la tierra. Y esto es tan solo una o dos de las 4 o 5 dimensiones que puede tener Colombia en este punto. Ojalá, reitero, pudiéramos hacerle entender a la gente que Colombia va más allá de las simples 2 dimensiones que hay en un mapa. Pero avanzando en esto, tradicionalmente la geopolítica de Colombia se enseñaba así. Todos recordamos desde pequeños, desde la escuela, que teníamos que dibujar estos mapas sobre regiones geopolíticas colombianas o regiones geográficas. No del todo están mal, sirvieron mucho para sentar las bases del pensamiento geopolítico colombiano en los años 60, 70 y 80, pero también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, la primera limitación, la región pacífica en muchos de los mapas de regiones geopolíticas o geográficas colombianas llegaba, por ejemplo, hasta el Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá no es sin duda alguna región pacífica, el Golfo de Urabá es región Caribe. A veces se hacía coincidir por un tema de geografía política porque hasta allí va, obviamente, la demarcación del departamento del Chocó, pero si uno es juicioso, muy estricto, realmente tendría que dividir el departamento del Chocó entre lo que es Pacífico y lo que es Caribe. De hecho, el departamento del Chocó tiene una característica bien interesante, es que el solo departamento es bioceánico. Tiene una fachada hacia el Caribe, tiene otra fachada hacia el Océano Pacífico y así mismo se debe entender. La segunda gran limitación que tienen estos mapas es que nos enseñaron a ver la Colombia insular por aparte. Creo que esto es un gran error. Uno no puede pretender que la Colombia insular es algo suelto, es algo desconectado de la Colombia continental, para nada. Yo siempre insisto y sugiero que la región insular Caribe se entienda como un conjunto de la región Caribe y la región insular Pacífica se entienda como un conjunto de la región Pacífica y no por aparte. Pero reitero, estos mapas de cierta manera no están tan errados, salvo estas dos grandes limitaciones, no están tan errados en la medida en que nos permitieron sentar las bases del pensamiento geopolítico colombiano en los 60, 70 y 80. Este mapa me parece también muy interesante porque nos muestra datos tremendamente potentes y relevantes. Por ejemplo, que dentro del 42% del territorio, o sea, miren esta línea en diagonal color café que está pasando entre Villavicencio y Bogotá, de ahí hacia arriba es el 42% del territorio
allí se ubica el 94% de la población colombiana. Y de esa línea hacia abajo, que es el 58% del territorio, más de la mitad del territorio colombiano, tan solo se ubica el 6% de la población. Esto ya nos dice que Colombia está totalmente fracturada en términos geopolíticos entre una Colombia andina y una Colombia de la Orinoquía y la Amazonía. Hay una concentración abrumadora de la población tan solo en el 42%. Estamos desaprovechando el 58% del territorio. Y dentro del 42% que aprovechamos, o que subutilizamos, llamémoslo así, ese 94% de la población de hecho se concentra en lo que llamamos el Triángulo de Oro, el Triángulo Dorado, que es Bogotá, Medellín, Cali y las regiones que están en la mitad de este triángulo imaginario. Y allí estamos concentrando prácticamente el 75% del PIB colombiano y casi que el 50% de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un país infortunadamente descuadernado, geopolíticamente descuadernado y concentrado tan solo en este triángulo, en este espacio. No quiere decir que por fuera del triángulo no haya nada. Claro que hay ciudades, claro que hay infraestructura, claro que hay economía, pero este espacio concentra la mayor parte de la población y del músculo económico colombiano. Repito, el triángulo imaginario que hay entre Bogotá, Medellín, Cali y todo lo que está allí en la mitad. Las regiones cafeteras que fueron motor de la economía colombiana durante el siglo XIX, buena parte del siglo XX, todo eso está allí justamente. El músculo industrial colombiano, todo eso está allí. El músculo azucarero colombiano, todo eso está allí. También este mapa nos deja ver algunas regiones, sobre todo ese énfasis colombiano por ser un país andino, nos deja ver también la región Caribe, nos deja ver esta Colombia desconectada que aquí en este mapa se muestra con la región del Perijá o la serranía del Perijá, que en el próximo video vamos a hablar de estas regiones como corredores estratégicos y corredores de movilidad, y también la Colombia Pacífica, el Océano Pacífico, que está allí en este mapa. Si vamos a mirar, a utilizar la teoría de espacios vacíos, que de hecho es una teoría europea más que otra cosa, siempre recomiendo utilicen un mapa satelital nocturno. Este mapa nos muestra dónde hay infraestructura, dónde no, dónde hay población, dónde no. Es muy fácil identificar espacios vacíos. Y si uno toma un mapa satelital nocturno de Colombia, puede ver perfectamente, ratificar de cierta manera la información que estaba en el mapa anterior. Allí se puede ver que Colombia básicamente ha tenido por siglos una vocación andina nada más. Ya entrando en la recta final de este video y concentrando todo lo que hemos dicho, pudiéramos identificar todas estas fachadas geopolíticas de Colombia. ¿Qué es una fachada geopolítica? Es como si fuera la arista de un cubo y es hacia donde el Estado, en este caso Colombia, puede proyectar influencia y puede proyectar poder. Y empecemos de arriba hacia abajo, como si esto fuera las manecillas de un reloj. En el Mar Caribe, cuando menos en tres direcciones, o existirían más bien tres fachadas geopolíticas. Una hacia el Mar Caribe occidental, otra hacia el Mar Caribe central, otra hacia el Mar Caribe oriental, aprovechando, reitero, la posición geopolítica colombiana. Ya en el plano continental, hacia Venezuela sería una cuarta fachada geopolítica, hacia Brasil y la Amazonía una quinta fachada geopolítica, hacia Ecuador y Perú y la región andina de Sudamérica una sexta fachada geopolítica. En el Océano Pacífico tendríamos nuevamente tres fachadas, una hacia el Pacífico Sur, una hacia el Pacífico Medio, una hacia el Pacífico Norte, para 9 fachadas geopolíticas, y el tapón del Darién hacia arriba para Centroamérica y de allí hacia Norteamérica una 10ª fachada geopolítica. Miren la diversidad de opciones que tenemos. ¿Cuál es el problema? Y aquí con esto cierro. Les recomiendo para las personas que sean acuciosas en estos temas un artículo mío. Allí aparece el título: Estado y Poder, una apreciación teórica de la acción estratégica del Estado, que salió publicado en el enlace que está allí en la revista que está mencionada abajo, Escenarios Actuales, que es una revista del ejército chileno, donde yo propongo esta ecuación. Quiere decir, poder geopolítico o poder del Estado está dado en función de, el poder del Estado está dado en función de potencial geopolítico, en primer lugar, eso es PG, potencial geopolítico, poder militar, poder económico, capacidades diplomáticas y capacidades comunicacionales. ¿Por qué lo pongo como potencial geopolítico y no poder geopolítico? Ya se los explico. En este artículo yo construyo esta matriz donde permite
evaluar o analizar a cualquier territorio geopolítico que uno quiera pasar por acá, el que quiera explicar, el que quiera entender cómo se construye la matriz, pues les recomiendo que lea el artículo, aquí solamente les muestro la matriz. Y esta matriz da un puntaje, ese puntaje es su potencial geopolítico, pero a esta ecuación le falta algo, y es que para que el potencial geopolítico se vuelva poder geopolítico, se necesita algo que se llama voluntad política. Usted puede tener la mejor configuración geopolítica del mundo, del caso, como por ejemplo Colombia, como lo hemos visto en este video. Pero si no hay voluntad política, si no hay una conciencia estratégica, no hay nada. ¿De quién depende esa voluntad geopolítica y esa conciencia estratégica? Depende, cuando menos, de dos grandes protagonistas. En primer lugar, de la nación, de usted, ciudadano colombiano, de usted. Que usted conozca su territorio, conozca esas 5 dimensiones incluso que mencioné hace un momento, y las defienda. De usted en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, de los grandes tomadores de decisiones políticos. En ellos es donde se puede volver este potencial geopolítico, se puede volver poder geopolítico. Para eso se necesita articular la política exterior y la política de seguridad y defensa, seguramente la política de defensa, un poco más que internamente, externamente. Pero con eso, y aprovechando las grandes ventajas que hay, usted se puede convertir en un líder regional de primer orden incluso. Depende de eso. Hay estados que tienen una configuración geopolítica tremendamente baja, paupérrima, pero solamente con voluntad política han logrado muchas cosas. O está en el otro lado de la orilla, estados que tienen una configuración geopolítica muy buena y la desaprovechan permanentemente. Con esto cierro el primero de los videos de esta serie sobre geopolítica colombiana. Espero que les haya gustado y muy atentos al segundo video que tiene que ver con corredores de movilidad y corredores estratégicos. Es algo todavía mucho más al detalle, mucho más operacional. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.